Mi nombre es Ángel Quinteros. En esta ocasión vamos a compartir un pequeño video acerca de la palabra padre, o mejor dicho, por qué nosotros como católicos le decimos al sacerdote padre, si la Biblia dice que a nadie puede llamar padre. Bueno, lo que dicen las personas que malinterpretan la Biblia. Dicen, a nadie podemos llamar padre, dice, porque la Biblia prohíbe que le llamemos padre a una persona. ¿Cómo es que los católicos le llaman padre al sacerdote? Eso está prohibido en la Biblia. Mas, sin embargo, todas las personas a quien nos engendró, a esa persona lo llaman padre, lo llaman papá, padre. ¿Por qué? Si según ellos la Biblia prohíbe que a nadie debemos llamar padre. Mas, sin embargo, ellos llaman padre a su papá que lo engendró, lo llaman padre. ¿Por qué lo llaman padre si dicen que no hay que llamar a nadie padre? Ellos mismos se contradicen porque dicen una cosa y hacen otra. O sea que en pocas palabras le mienten a aquellas personas que están ignorantes de muchas cosas que la Biblia dice, están ignorantes de lo que ellos predican y hacen. Porque ellos dicen, nadie llamen padre porque ustedes como católicos le llaman padre sacerdote, la Biblia lo prohíbe. Vamos a ver qué es lo que la Biblia prohíbe. Vamos a ver si es cierto que a nadie vamos a llamar padre, y si es así, ¿por qué le llaman padre los hermanos separados, los protestantes, los evangélicos, los medio hermanos, como usted le guste llamarlo? ¿Cómo? ¿Por qué ellos le llaman padre a su papá? Le llaman papá a quien los engendró, si la Biblia lo prohíbe. A nadie es a nadie. No dice excepto uno, excepto el otro, o solamente los católicos son los que no pueden llamar padre a nadie, nosotros sí. No, la Biblia dice si es nadie, es nadie. Vamos a ver en esta ocasión el texto bíblico que ellos utilizan, que ellos malinterpretan. Dice, ¿por qué los católicos llaman padre al sacerdote? La Biblia lo prohíbe. Y el texto bíblico es Mateo 23, 8 al 10. Ahí está. Vosotros, en cambio, dice, no os dejéis llamar maestros, que no se dejen llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro. Vosotros sois todos hermanos. Dice que nadie se deje llamar maestro, porque uno solo es el maestro y nosotros somos hermanos. Aquí, todavía no llamamos la palabra padre, llamamos a maestro. Y vemos cómo en las escuelas están los maestros. Nosotros como católicos los llamamos maestros. Los evangélicos, protestantes, como le gusta llamar, le llaman maestro. En sus escuelas de clases bíblicas, según, también tienen a su maestro, le llaman maestro. ¿Por qué? La Biblia dice, vosotros en cambio no se dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois hermanos. Ya comenzamos con lo primero. Ni llaméis a nadie padre. Aquí donde los protestantes evangélicos, como le llamen, dice la Biblia dice, a nadie llamen padre. ¿Cómo es que ustedes llaman al sacerdote padre? Vuestro, a nadie llamen padre vuestro en la tierra. A nadie llamen padre nuestro en la tierra. O sea que a nadie, no importa si es el que lo engendró, no importa si es en forma espiritual, no importa en qué forma sea, porque dice a nadie llaméis padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el de los cielos. Dice que no hay que llamar a nadie Padre nuestro en la tierra, porque uno solo es nuestro Padre, el de los cielos. Y aquí es donde los protestantes dicen, dice, la Biblia prohíbe que llamen a alguien Padre en la tierra. ¿Por qué ustedes llaman al sacerdote Padre? Ok, si la Biblia prohíbe que no llamemos a nadie Padre, eso a nadie, ni al sacerdote, ni a nuestro Padre que los engendró, y tampoco maestro, ni al de la escuela, ni al en la iglesia, a nadie. Porque lo dice la Biblia, ¿no? Pero eso es lo que malinterpreta. Dice, ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. Cuando la Biblia prohíbe que a nadie llaméis, que nadie se deje llamar maestro, porque uno solo es el maestro, ni que nadie, ni llaméis a nadie padre, porque en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el de los cielos, se está refiriendo que no tenemos que llamar a otra persona Dios,
en la tierra. En la tierra no hay un Dios. El único Dios es el que está en los cielos. Padre, el de los cielos, nuestro Padre celestial. Por eso cuando Cristo viene, dice, siempre cuando se refería a Dios, decía, Padre, Padre, a ti me encomiendo el Espíritu, Padre esto. Y cuando lo enseñó a rezar, cuando dijo, repita, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, se está refiriendo a Dios. No se está refiriendo, como lo malinterpretan las personas, que lo que buscan nomás es malinterpretar el Evangelio, sacarlo de cómo es. Cuando se refiere a nadie llames Padre, no se está refiriendo que yo puedo decirle papá a quien me engendró, porque así se puede, o decirle padre en forma espiritual a otra persona que no sea mi padre. No, se refiere es que a nadie llame llamar padre ni maestro, a nadie que no sea Dios. Él es Dios, el único Dios es el que está en los cielos. A Él es nuestro Padre que está en los cielos, creador de todo. A eso se refiere, porque en aquel tiempo que fue escrito este texto, los maestros, los rabí en aquel tiempo era maestro, y vemos como llegaron de Jesús, cuando llegó Jesús, un fariseo que le dijo, rabí, maestro, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Jesús le dijo, el que no nace del agua, del Espíritu Santo no entrará en el cielo. Le dijo, rabí, le dijo maestro. ¿Cómo que le dijo maestro si dice que no se dejen llamar maestro de nadie? Es porque la Biblia aquí en este texto se está refiriendo que solamente Dios es nuestro maestro, que solamente Dios es nuestro Padre, nadie más de Él es nuestro Padre, que los creó es Dios, ese es nuestro Padre, que los creó. No lo está diciendo en una forma paterna, ni en una forma que yo tenga como alguien en mi Padre espiritual. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver más adelante que la Biblia respalda lo que ahorita estoy diciendo, lo que la Iglesia Católica enseña. Entonces, en aquel tiempo que el texto fue escrito, los que eran maestros, los que eran rabí, tenían a su criado, tenían a su siervo, y se aprovechaban de él. Le ponían cargas pesadas que ni el rabí hacía, ni el maestro hacía. Cuando decía, lo tenían como un criado, como un sirviente, y el rabí, el maestro, era el padre de aquel. ¿Por qué dice aquí que nadie se deje llamar padre ni maestro? Que nadie se ensalce a sí mismo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los que tenían a alguien bajo su mandato se aprovechaban de eso y abusaban de la autoridad. Por eso es que dice, todos son hermanos. No es porque diga que, no es que la Biblia esté prohibiendo que yo le diga padre a una persona, a mi papá, o que le diga padre, al sacerdote. No, porque lo vamos a ver lo que dice la Biblia. Este texto es el que malinterpretan todos los protestantes. Siempre este texto, no hay otro texto que diga malinterpretación. Primera de Corintios 12:28 dice lo siguiente. Y así los puso Dios en la iglesia, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros. Aquí encontramos maestros, que Cristo los puso en la iglesia. ¿Cómo que maestros? Si anteriormente decía, nadie se deje llamar maestro porque uno solo es vuestro maestro, el que está en los cielos. Y aquí dice que puso maestros en la iglesia. Nada más, ¿en cuál iglesia? En la iglesia que fundó Cristo en Pedro, no en las sectas que han salido de la iglesia católica, porque de la iglesia que Cristo fundó se salieron todas las sectas que hoy día usted podrá conocer, salieron de la iglesia católica. Entonces esto lo puso Cristo en la iglesia que él fundó en Pedro. ¿Qué puso? Maestros. ¿Cómo que maestros? Si anteriormente decía, nadie se deja llamar maestro porque uno solo es vuestro maestro. Es ahí donde nosotros decimos que las personas malinterpretan el texto anterior, lo agarran de una forma errónea, porque acá la Biblia se dice que dijo maestros, o sea que sí podemos llamar maestro a alguien. Luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Acá en los milagros, en primer lugar están los apóstoles. La iglesia a la que usted pertenezca tiene que haber sucesión apostólica, si no, está usted en una iglesia falsa, está usted en una secta, no en la iglesia que Cristo fundó. En segundo lugar, dice, los profetas. ¿Qué son los profetas? Los que predican la palabra de Dios siempre en esa iglesia que Cristo fundó, no afuera de esa iglesia, porque si está fuera de esa iglesia, si anda predicando afuera de esa iglesia, es un falso profeta. Y dice, maestros. ¿Cuáles son los maestros? Los que nos van a enseñar a nosotros las escrituras.
los que los van a dirigir en el aspecto de las escrituras y en el aspecto espiritual, maestros. Luego dice los milagros. Los milagros no están ni en primer lugar, ni en segundo lugar, ni en tercer lugar. Están luego, están como agregados. Muchos dicen, yo me voy de la iglesia católica porque en la iglesia católica no hay milagros. Sí hay milagros. A lo mejor usted no tuvo la oportunidad de verlos, pero sí hay muchos milagros. Y se van para una secta y dicen, aquí sí hay milagros, aquí sí hay poder. Vemos cómo levantaron un muerto, vemos cómo le sacaron un sapo del estómago. Mentiras, son falsedades, son shows los que montan. Luego dice el don de las curaciones. Eso no está ni en primer lugar ni en tercer lugar. Luego, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Aquí es cuando muchos dicen, en la iglesia católica no hablan en lengua, dicen nosotros hablamos en lengua en nuestra iglesia, y se van de la iglesia católica, se meten en una secta. Mas sin embargo en la iglesia católica hay muchas personas que hablan en lengua, que no lo hacen. ¿Por qué? Porque si usted no entiende lo que está diciendo, ¿para qué lo dice? El mismo apóstol Pablo dice que es mejor que el que hable en lengua, si nadie le va a entender, que no hable en lengua, que hable en el idioma que todo mundo le entienda. Y se van para otro lugar buscando que aquí se hablan en lengua, aquí esto sí es de Dios. Mentiras, lo engañaron. Porque el hablar en lengua está de último, no está ni en primer lugar, ni en segundo lugar, ni en tercer lugar, está de último. Lo primero que usted tiene que ver es que esa iglesia a la que usted pertenece o a la que usted está yendo tenga sucesión apostólica, porque en primer lugar, como apóstoles, sucesión apostólica. Segundo lugar, profetas. Tercer lugar, maestros. Vemos cómo la iglesia que Cristo fundó, lo primero es la sucesión apostólica. Lo que la iglesia católica tiene. Sucesión apostólica quiere decir que viene desde los apóstoles hasta hoy en día. Una sucesión apostólica. La iglesia católica tiene esa sucesión apostólica. Desde el apóstol Pedro continuamos, venimos, tenemos muchísimos papas. Año tras año está la iglesia católica, los papas que han existido, está la historia, usted puede buscarlo en cualquier libro, en internet, y ahí aparece la sucesión apostólica que tiene la iglesia católica. Por eso es iglesia católica y apostólica. Vemos cómo aquí sí aparece que decían maestro, regresando al texto anterior. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Lo que decíamos, la iglesia que Cristo fundó, que tiene primer lugar apóstoles, segundo lugar maestros, segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Esa iglesia es muy importante porque es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de esa iglesia. Vemos la importancia de pertenecer a esa iglesia que tiene sucesión apostólica. Esa iglesia que fundó Cristo, que no la fundó una persona por ahí, sino que fue Cristo mismo, en Mateo 16:18 con San Pedro. Vemos Mateo 23:11 al 12. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Lo que decíamos anteriormente. Pues el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. ¿Por qué decía el texto anterior que nadie se deje llamar maestro ni nadie se deje llamar padre? ¿Por qué? Pues porque el que quiera ser, dice, mayor entre vosotros sea el menor. Que no se ensalce, que no se crezca. Dice, yo soy maestro, miren que yo soy maestro, que yo soy rabino. No. ¿Por qué dice? Pues porque el que se ensalza será humillado. El que se humilla será ensalzado. Aquel que se crece por su propio ego, aquel que se dice, oh, yo soy súper apóstol, súper profeta, súper pastor, se está ensalciendo, dice que va a ser humillado. Por eso sí tiene que ser el que quiera ser grande, que sea humilde, que sea el servidor de todos. Por eso decía que nadie se dejara llamar maestro, porque llamarlo maestro a alguien se ensalzaban, se crecían. Que nadie los llame padre porque se crecían, se sentían superiores en aquel tiempo que fue el texto escrito. No porque no quiere decir que no puede decirle padre a una persona o a otra. Y muchos dirán, no, a su padre se le puede decir en sentido material, en sentido carnal, porque fue el que lo engendró, es mi padre, pero en sentido espiritual no. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Efesios 3:14-15. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Ante quién dobla rodillas? Ante el Padre, que toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Quién es ese Padre? Dios. Por eso decíamos que se refería a Dios.
No tengan otro Padre en la tierra, no, Dios, Maestro en la tierra, sino que está en el cielo, Dios. Se refería a Dios. La misma Biblia dice, todo lo mismo día ante el Padre. Sí, está diciéndole Padre a Dios. Vemos cómo, aquí ya comenzamos a encontrar la palabra Padre. Y vamos a continuar. ¿Podemos llamar Padre en sentido espiritual? Aquí es donde decíamos. Dice, no, pues en sentido material sí, pero en sentido espiritual no. Vamos a ver. Lucas 18:20. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Vemos cómo la Biblia está diciendo que sí podemos llamar padre a una persona, a esos que los engendraron, a esos que son nuestros padres carnales. Y aquí me dirá, bueno, solamente padres carnales, espirituales no. Eso es lo que falta que ver. Pero aquí encontramos que sí le podemos llamar padre a otra persona. Por el sentido material, Hebreos 12:9 dice, además teníamos a nuestro padre según la carne, que nos corregía y le respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los espíritus para vivir? Vemos que teníamos a nuestros padres. Vemos que anteriormente decía, a nadie llamen padre, solamente que está en el cielo. Nadie se llama maestro porque está maestro que está en el cielo. Vemos como la Biblia dice que sí podemos llamar padre. Padre dice, según la carne, los que los engendraron. Dice, no nos sometemos mejor al Padre de los espíritus para vivir. ¿A quién es el Padre de los espíritus? Dios. Nuestro Padre en los espíritus, Dios. Entonces ya encontramos aquí dos palabritas que dicen padres en sentido carnal y padre en sentido espiritual. Pero no solamente ahí se queda. Hebreos 7:1-2 dice, el sumo sacerdote preguntó, ¿es así? Él respondió, hermanos y padres. Ya encontramos otra vez la palabra padre. Escuchad, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Vemos que aquí encontramos en la Biblia que ya no solamente está diciendo padre en sentido carnal, sino que está diciendo padre en sentido espiritual. ¿Por qué? ¿Quién es considerado padre en sentido espiritual? El padre Abraham, nuestro padre en la fe. Vemos cómo ya encontramos más palabras que dice la palabra padre. A nuestros padres, escuchad, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciera en Harán. Vemos cómo la Biblia dice que tenemos un padre, que es el padre espiritual, en sentido espiritual, el padre Abraham, nuestro padre en la fe. Entonces, ¿cómo es eso que ella decía que nadie podemos llamar padre si la Biblia dice que sí? Es porque aquel texto, los hermanos protestantes, hermanos separados, como lo quiera llamar, hermanos, me refiero porque creen en Cristo, somos hermanos, no porque ellos son protestantes, porque se salieron de la Iglesia Católica y protestan contra todo la Iglesia Católica. Por eso son protestantes. No crean que le estoy diciendo protestantes por insultarlo. Es porque esa es la realidad, ustedes se salieron y protestan contra toda la Iglesia Católica. Vemos cómo entonces la Biblia dice que sí podemos llamar padre a otra persona. No solo en sentido carnal, sino que en sentido espiritual al padre Abraham. Vemos en Segunda de Reyes 2:12, dice, Eliseo le veía y clamaba, Padre mío, Padre mío. Vemos cómo vuelve a aparecer que llamaba padre a otra persona. Cuando Eliseo se viene carro de fuego, el carro y caballos de Israel, aurigas suyos, y no le vio más, así sus vestiduras, así asió sus vestiduras, olió sus vestiduras y los rasgó en dos. Vemos cómo aparece que alguien más clamaba Padre cuando vio a Eliseo, dice, Padre mío, Padre mío. La Biblia vuelve a decirnos que sí podemos llamar Padre a otra persona, que sí puede decirle Padre a alguien más. Y continuamos con Segunda de Reyes 5:13. Se acercaron sus servidores, le hablaron y le dijeron, Padre mío.
Otra vez encontramos que le dicen padre a otra persona. Si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, es que no la hubieras hecho. Cuanto más habiendo dicho, lávate y quedarás limpio. Vemos cómo vuelve a repetir la Biblia de que alguien le dice Padre mío, le dice Padre a otra persona. Entonces vemos que allá donde decía nadie llame Padre, es cuando se está refiriendo que solamente Dios es nuestro Padre, solamente un Dios, solamente nuestro Dios, nadie más va a ser Dios para nosotros que el Dios que está en los cielos. Mas sin embargo, sí podemos llamarle Padre a otra persona, sí podemos decirle Padre al sacerdote, sí podemos decirle Padre a alguien en forma espiritual y en forma carnal. Vemos que la Biblia dice que sí se puede hacer eso. Y continuamos, Segunda de Reyes 6, 21 al 22. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo, los mato, Padre mío. Otra vez, los mato, Padre mío, dice. Él respondió, no los mates. ¿Acaso a los que haces cautivos con tu espada y con tu arco los matas? Pon ante ellos el pan y agua para que coman y beban y vuelvan a su Señor. Vemos cómo vuelve a decir la Biblia, Padre mío. ¿Cómo que Padre mío se hacía que nadie llamen Padre? Allí es donde nosotros decimos que sí podemos decirle Padre a otra persona. ¿Qué es lo que sucede? Que los protestantes malinterpretan la Biblia, como muchos otros pasajes. También lo podemos ver en Lucas 16, 24. Otra vez vemos en forma espiritual. Y gritando dijo, Padre Abraham. Le dice el rico que había muerto, que vive en el infierno, le grita al Padre Abraham, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vemos cómo en la Biblia aparece que alguien le decía a otra persona, ya no en forma carnal, sino que en forma espiritual, Padre. Dice, Padre Abraham, cuando el rico Apulón, rico y Lázaro, que el rico se fue al infierno y Lázaro al cielo. Mirando el rico que estaba en el infierno, mirando a Lázaro que estaba en el cielo, con el Padre Abraham, le dice, Padre Abraham, te suplico, otra persona dice, te ruego. Vemos cómo le llama Padre Abraham en forma espiritual, porque no es en forma carnal, es en forma espiritual. Vemos cómo sí podemos decirle Padre a otra persona. En la forma de fe le podemos decir Padre a otra persona. Entonces cuando nosotros le decimos Padre al sacerdote, no estamos haciendo mal. La Biblia dice que sí se puede hacer eso. También vemos en 1 Corintios 4, 14, 15. No os escribo estas cosas para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos. Esta carta que escribió el apóstol San Pablo, dice que le escribe esa carta como a hijos queridos. ¿Qué está diciendo ahí? Que Él es Padre en la forma espiritual, en la fe. Pues aunque hay tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. No habéis tenido muchos padres. He sido yo, dice, por el Evangelio os engendré en Cristo. Dice el apóstol Pablo que han tenido, aunque hayan tenido 10,000 pedagogos, 10,000 instructores, 10,000 maestros, Él ha sido, dice, el que los ha engendrado en el Evangelio en Cristo Jesús. Vemos como el apóstol Pablo está diciendo que Él es nuestro Padre en la fe. Ese Padre es el que los engendró en el Evangelio de Cristo. Nosotros como católicos tenemos a nuestros padres espirituales, nuestros sacerdotes son nuestros padres que los han engendrado en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque esos padres son los que los bautizaron, esos padres son los que los confirmaron, los que hicimos la primera comunión, lo que hicimos todo lo que es espiritual, todo lo que es enseñanza del Evangelio. Esos padres son los que los engendraron a nosotros en el Evangelio de Cristo. Vemos como el mismo apóstol Pablo se pone él como padre, no en forma carnal, sino que en forma espiritual. Que es el Padre que los engendró en el Evangelio de Cristo Jesús. Vemos cómo Él se dice que es Padre en forma espiritual. Entonces sí podemos decirle Padre a otra persona en forma espiritual.
sí podemos decirle padre al sacerdote que los ha engendrado en el Evangelio de Cristo. También vemos en Gálatas 4:19, hijos míos, vuelve el apóstol San Pablo, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Vuelve el apóstol San Pablo a decir, hijos míos, sufro dolor de parto. Él se considera como un padre en forma espiritual porque lo llama hijos míos. Entonces vemos cómo sí podemos decirle a otra persona, padre. Vemos que eso sí está en la Biblia. Ahí es donde nosotros decimos que los protestantes malinterpretan las escrituras. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por personas mentirosas que le inculcan mentiras o que le inculcan un texto que ni ellos mismos entienden y lo malinterpretan. Vimos en Romanos 4:1-11. ¿Qué diremos pues de Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Vemos que dice que tenemos nuestro padre Abraham según la carne. Vemos como a otra persona, también es padre, le podemos decir padre. Acá. Entonces vemos cómo sí podemos decirle padre a una persona según la carne. Y no solamente según la carne, porque en los textos anteriores veíamos cómo decía padre Abraham en forma espiritual. Vemos Filemón del 1:9-10, usted lo puede ver completo, solamente una carta muy cortita. Dice el apóstol San Pablo, prefiero suplicarte en nombre del amor, yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo. Ya San Pablo está escribiendo la carta de Filemón, ya cuando él estaba grande, ya estaba anciano. Te ruego en favor de mi hijo, un hijo, a quien engendré en cadenas, Onésimo. Dice que le ruega por un hijo, no un hijo carnal. San Pablo nunca tuvo hijos carnales, porque no vayan a malinterpretar las personas que malinterpretan todo esto, sino que se refiere a que lo engendró entre cadenas, lo engendró cuando estaba en la cárcel, lo engendró en el Evangelio de Cristo, lo engendró en forma espiritual, y es su hijo en forma espiritual, no es un hijo carnal, porque no lo van a malinterpretar las personas que siempre malinterpretan, sino que lo engendró en el Evangelio de Cristo, y es un hijo en la forma espiritual. Dice, te ruego en favor de mi hijo. ¿Qué está diciendo San Pablo? ¿Qué es? Que él es un padre para Onésimo. Es un padre en forma espiritual. Vemos cómo si podemos decirle padre a una persona en forma espiritual. Vemos cómo el mismo apóstol San Pablo él se pone como padre en forma espiritual de otra persona. Entonces, como católicos no estamos mal. Lo que hacemos como católicos tiene respaldos bíblicos. ¿Qué es lo que sucede con los protestantes? Que malinterpretan los textos bíblicos. Los agarran de una manera tan confusa y andan confundiendo a las demás personas. Porque ni ellos mismos lo entienden. Vemos cómo entonces el apóstol Pablo dice que sí podemos llamar padre a otra persona. Y no solo ahí, en 1 Timoteo 1 y 2 también dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Saluda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Vemos cómo el apóstol Pablo se vuelve a poner como padre, ya no en una forma que diga, no, ok, tal vez podría ser que es espiritual, en la fe, no. Aquí aclara, padre, ¿en qué forma? En forma de la fe, en forma espiritual. No lo digo yo, no lo dice la Iglesia Católica, lo dice la misma Biblia, dice, saluda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Entonces San Pablo se vuelve a poner como padre, se vuelve a poner él mismo como padre. Entonces vemos que sí podemos llamar padre a otra persona. No es como los protestantes por ahí dicen, los hermanos separados por ahí dicen, a nadie llamen padre porque los católicos llaman padre al sacerdote, la Biblia lo prohíbe. No, no es de esa manera, no malinterpreten las cosas. Estamos explicando en contexto bíblico cómo sí podemos llamar padre a otra persona, ya sea en forma carnal, ya sea en forma espiritual, en forma de la fe. Por eso nosotros tenemos a los padres, los sacerdotes cuando son padres. ¿Por qué? Porque los han engendrado en la fe.
los han engendrado en el Evangelio de Cristo, los han engendrado en las enseñanzas de Cristo. Entonces, ¿qué son para nosotros? Son padres según la fe, son padres en lo espiritual. La Biblia dice que sí podemos llamarles padres. Entonces, como católicos no estamos mal. Como católicos estamos haciendo lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que sucede con los protestantes o con los hermanos separados? Malinterpretan las cosas. Por eso dice la misma Biblia, ninguna escritura de profecía se puede interpretar de manera propia, personal, porque hay personas flacas y poco firmes en la fe que malinterpretan para su propio daño. Vemos como la Biblia dice que sí podemos llamar padres a las personas, ya sea en aspectos material, espiritual. Y vemos lo que dice Juan 8:41 al 44. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Está diciendo Jesucristo a los fariseos. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padres que Dios. Casualidad más grande, ¿verdad? Que lo mismo que decían los fariseos en aquel tiempo es lo que dicen los protestantes hoy en día, los evangélicos hoy en día. Dicen, nosotros no somos, dicen, gracias a Dios, dicen, no somos católicos de la gran prostituta, la gran ramera que hacían ellos. Nosotros no hemos nacido desde la prostitución, dicen los fariseos de aquel tiempo. Nosotros somos hijos, dicen, nosotros no tenemos más padres que Dios. Lo que dicen los protestantes hoy en día, nosotros no le decimos padre a un sacerdote, nosotros no le decimos padre a otra persona, solamente nuestro padre, Dios, dice. Lo mismito que decían en aquel tiempo los fariseos, son lo que dicen los protestantes hoy en día. Como hoy en día hay muchas cosas que los protestantes dicen los protestantes, Cristo no está en la Eucaristía, lo que dice en Juan 6:66, lo mismito que decían los protestantes en aquel tiempo, dicen hoy en día, lo mismo que decían los fariseos en aquel tiempo, dicen los protestantes hoy en día. Entonces acá los fariseos están diciendo que ellos no han nacido de la prostitución, dicen que tienen al único que dice el Padre es a Dios, lo que dicen los protestantes hoy en día. Nosotros no le decimos Padre a un sacerdote, dice, porque el único Padre es el Dios que está en los cielos. Y continúa Jesús. Jesús le respondió, si Dios fuera vuestro Padre, me amarías a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Si los protestantes fuera cierto que tienen a su Padre, el único Dios, amaran a todo el mundo, amaran al Papa, amaran a los sacerdotes, amaran a todos los católicos, los amaran. Pero no hacen eso, al contrario, dice que el Papa es el anticristo, dice que el Papa es la bestia, que los católicos son idólatras, que los católicos van derechito por el infierno. Critican y no aman a nadie. Cuando Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo, ama a tu amigo y ama a tu enemigo. Pero en ellos no se da eso, ellos nomás aman a los de ellos mismos. Vemos cómo son unos fariseos hipócritas, son una raza de víbora. Cómo se dicen cristianos si hablan mal de los demás, cómo se dicen cristianos si odian a los católicos. Continúa Jesús. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Lo que mismo que les sucede a los protestantes hoy en día cuando escuchan a un sacerdote católico predicar, aunque les explique con la Biblia, aunque les dé texto, capítulo y versículo, dicen, no, dice lo que ese cura dice, lo que ese padre dice, es palabra de Satanás, no es palabra de Dios. Y lo que el pastor mentiroso le dice, aunque no esté en la Biblia, así lo agarran como dulce y dice, esto sí es palabra de Dios. Lo mismo que sucedía en aquel tiempo, no entienden lo que el cura les dice hoy en día, no escuchan lo que les dice hoy en día. Lo mismo los fariseos de aquel tiempo no escuchaban lo que Cristo decía en aquel tiempo, no escuchaban lo que Cristo les decía. ¿Por qué? Aquí viene el motivo, ¿por qué? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. He ahí el por qué no escuchaban en aquel tiempo a Jesucristo los fariseos. He ahí el por qué hoy en este tiempo los protestantes evangélicos no escuchan a un sacerdote cuando les predica con la Biblia. ¿Por qué? Porque vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Cuando ellos andan faltando el respeto a las demás personas, le falta el respeto a los católicos. ¿Cuántas veces hemos visto videos que salen blasfemando, que salen insultando a los católicos? ¿Por qué? No que Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y Dios dice, el cristiano, pues deberían de poner el ejemplo en primer lugar. Pero no, ¿por qué no dice? Porque son hijos del diablo. Cumplir los deseos de vuestro padre. Dice. Este era homicida desde el principio. Homicida. ¿Por qué homicida? Vamos a ver por qué homicida. ¿Y quién pasaría a ser homicida? Según la Biblia, no según yo. No según lo que yo pienso, no, según la Biblia. Cumplir los deseos de padres, este era homicida desde el principio. Y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él cuanto dice la mentira. Entonces, ¿qué está diciendo?
¿Qué es homicida? El homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Todo aquel, dice la Biblia, que se aparta de la verdad, que no se mantiene en la verdad, es que un homicida. Por eso el diablo dice que era homicida desde el principio, padre de toda mentira. Por eso el que se aparta, según la Biblia, de la verdad, que la Iglesia Católica es la única iglesia que se fundó en Mateo 18, que es columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15, donde dice, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia. En la iglesia, en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, la iglesia. Si usted se salió de la Iglesia Católica, se salió de la verdad. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Por qué el diablo era homicida desde el principio? Porque se apartó de la verdad. ¿Pasa a ser qué? Homicida. Vemos cómo entonces en la Biblia dice que aquel que se aparta de la verdad pasa a ser homicida, pasa a ser hijo del diablo. Porque no hay verdad en él. Cuanto dice la mentira, dice lo que le sale desde dentro. Porque es mentiroso y padre de toda mentira. Vemos cómo los protestantes hoy en día, sin ellos querer, sin darse cuenta, mejor muchos no lo hacen con maldad, sino que lo hacen por no saber, andan diciendo mentiras. Dice, no, Cristo no fundó ninguna iglesia, dice, eso es mentira, la Iglesia Católica. Cuando Cristo mismo, en Mateo 16:18, dice, tú eres Pedro, y digo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo fundó mi iglesia. En Mateo 18, no hay otro texto bíblico que diga Cristo funda otra iglesia, no. La única iglesia que Cristo funda está en Mateo 16:18, que la funda con San Pedro. Y dice, no hay que comenzar con un nombre, porque la Biblia no dice eso. Cuando en Juan 20, 21, 22, 22 dice, sopló sobre ellos, sobre los apóstoles, y les dijo, a quien ustedes le perdonan los pecados, les serán perdonados, a quien ustedes se lo retengan, les serán retenidos. La Biblia dice que sí le dio la autoridad a hombres de perdonar pecados, y quedan diciendo muchos por ahí, muchos protestantes, no, dice eso es mentira, la Biblia no dice eso. ¿Qué pasan a ser? Hijos del Padre de toda mentira. Lo dice la Biblia. ¿Qué dicen otros? No, dice María tuvo más hijos, cuando en la Biblia no hay un texto que diga que María tuvo más hijos. Dice que hay más hermanos de Jesús, que Jesús tuvo más hermanos, eso sí lo dice. Pero no dice, este era otro, y este es otro hijo de María, no, eso no dice. Dice, hermano de Jesús. Y así como esas dicen tantas mentiras, ¿por qué dice? Porque todo lo que sale, dice, de él es mentira, porque el diablo es padre de toda mentira. Si usted es protestante, evangélico, como lo quieran llamar, como se quiera llamar, anda diciendo mentiras, el único padre de toda mentira es el diablo. Si usted dice mentiras, ya sabemos a quién tiene como padre. Así que el católico, cuando usted comienza a decir mentira, dile, no, si usted dice mentira, la Biblia dice en Juan 8, 41 al 44, que el que dice mentira es hijo del padre, de que es el diablo, que es hijo de toda mentira. El padre es padre de toda mentira, y aquel que dice mentira es hijo del diablo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y vemos cómo muchos evangélicos, protestantes, hoy en día se llenan la boca hablando cosas y cosas y cosas contra la Iglesia Católica, cosas que son mentiras. Los católicos son idólatras, la Biblia prohíbe todas las imágenes, la Biblia prohíbe las imágenes de los ídolos. Primera de Reyes 6:23, Dios mandó hacer querubines. Éxodo 25:18, Dios mandó hacer querubines. Número 21:8, Dios mandó hacer una serpiente. Vemos cómo Dios mandó hacer imágenes. Entonces no diga mentiras, diga Dios prohíbe la idolatría, Dios prohíbe imágenes de otros dioses. Eso sí es verdad, y eso lo enseña la Iglesia Católica. Dice Mateo 12, 33 al 37, suponed un árbol bueno y su fruto será bueno. Si siembras un árbol bueno, su fruto será bueno. Siembra un árbol malo, dice, supone un árbol malo y su fruto será malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Que así vemos cómo los evangélicos, los protestantes dicen que ser cristianos, ser buenas personas, y critican tanto la Iglesia Católica, critican tanto a los católicos, hablan tan mal de los católicos, de la Iglesia que hizo la Biblia, porque la Iglesia Católica fue que hizo la Biblia, mandó recopilar los libros que estaban en Romano, en Efeso, en Gálatas, en los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, se los puso la Iglesia Católica en el año 382 con el Papa San Damaso I. ¿Usted cree que es palabra de Dios? Los católicos creen que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quien lo dijo fue un papa de la Iglesia Católica, iglesia que Cristo fundó, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Dice, el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Vemos cómo este texto a esas personas, a esos disque cristianos protestantes,
dice ser cristianos, pero vemos en estas ocasiones, sin más no tan lejos, hoy, que hubo un atentado en unas iglesias católicas. Yo vi en los comentarios como evangélicos, dicen ser cristianos, se reían, decían, ah, qué bueno, gracias a Dios, dije que ya la gran ramera se va acabando, cuando en la Biblia nunca dice que la iglesia católica sea la gran ramera, sino que dice que la gran ramera es la gran Babilonia, una ciudad y no una religión. Entonces yo vi en los mensajes de esas personas, los comentarios de estas personas, disque cristianos, disque evangélicos, cómo se referían de lo que había sucedido, se alegraban de lo que había pasado, se alegraban de esas personas que se habían muerto, se alegraban de esos humanos que habían muerto, de esos seres humanos, de esas personas, de esos cristianos, de esos católicos y de otros que no eran católicos, porque las bombas se explotaron en unos hoteles. Se alegraban diciendo, ah, qué bueno, si se van a acabar, la iglesia católica se va a acabar. ¿Cómo se pueden alegrar de una tragedia? ¿Qué tipo de cristiano eres si te alegras de una tragedia de otra persona? No importa la denominación. Cuando es una tragedia, no importa la denominación. Pobre de aquellas personas que sufrieron esta tragedia. Pobre de esas personas, ya sea de la denominación que sea. ¿Por qué te alegras? ¿Por qué? Porque eres hijo de Satanás, eres hijo del padre de toda mentira, dice. Y dice, raza de víboras. ¿Cómo dicen ser cristianos? Dicen una cosa y hacen otra. Vemos como dice Efesios 4, 29, 30, dice, no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchan. Si tú eres protestante, evangélico, y no tienes nada bueno que decir, no te pongas a criticar a las personas, no te pongas a criticar a las demás denominaciones, mejor quédate callado, deja que las personas sigan con su creencia, porque de cada palabra que tú digas, de cada palabra dañosa, en vez de construir, estás perjudicando, dañando a otra persona, vas a dar cuenta. Católicos, si a usted lo insultan, le dicen tantas cosas, déjenlos que hablen, no se pongan tú por tú, no se enojen. Dios les va a pedir cuenta en el día de su juicio, ellos van a dar cuenta a Dios. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellado para el día de la redención. Así que no se ponga a pelear, si le insultan, déjenlos que lo insulten. Si usted es evangélico, si usted es protestante, no se ponga a maldecir a las personas, no se ponga a criticar a las demás personas porque son de otra denominación. No sea fariseo hipócrita. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo como a tu amigo. Entonces, si usted no hace eso, ¿qué tipo de cristiano es? ¿Qué tipo de evangélico dice ser? Es un fariseo hipócrita que hace una cosa, dice una cosa y hace otra. O es que solamente en la iglesia dice, ay, hermanito, hermanito, pero cuando sale de ahí, se da a conocer al tipo de persona que es. Se da a conocer lo que tiene dentro de su corazón, porque dice la Biblia, de lo que está lleno el corazón, lo que dice la boca. Y yo he visto tanto comentario hoy en día, el día de hoy más que todo, con la tragedia que sucedió, que explotaron unas bombas en unas iglesias, en unos hoteles, cómo se alegraban tantas personas, dicen que son cristianos, dicen que son evangélicos, cómo se alegraban diciendo, oh, si se va a acabar la gran ramera, si se va a acabar la gran prostituta, donde la Biblia nunca dice que la gran ramera sea la iglesia católica. La Biblia dice que la gran ramera es la gran Babilonia, una ciudad, mas no una religión. Y si usted se alegra por las cosas que le den a las demás personas, por las cosas que le den a otras denominaciones, ¿qué tipo de cristiano es? ¿Qué tipo de persona es usted? Es un fariseo hipócrita que dice ser cristiano, pero ¿cómo se alegra de una tragedia? ¿Quién puede alegrarse de una tragedia que le sucede a otra persona, a otro ser humano? Eso no es de alguien que venga de Dios, eso es de alguien que viene del Padre de toda mentira. Vemos cómo entonces, cómo hemos dado textos, capítulos y versículos, donde la Biblia dice que sí podemos llamar Padre a otra persona, ya sea en forma espiritual, en forma carnal, en aspecto de la fe. Padre aquel que los ha engendrado en el Evangelio de Cristo, Padre aquel que los ha engendrado en la fe de Cristo. Vemos cómo la Biblia sí afirma que sí se puede decir Padre a otra persona. Como católico, siéntase orgulloso y cuando le digan a usted, ¿por qué dicen Padre, sacerdote? La Biblia lo prohíbe, y usted, lo que la Biblia dice es que sí podemos decir Padre a una persona, y lo dice aquí y acá. He dado texto, capítulo y versículo para que usted lo pueda anotar, lo pueda estudiar, lo pueda recordar, se lo grabe de memoria. Qué bueno fuera que todos se lo aprendieran, de perdida un texto o dos textos. Y usted, hermano separado, usted protestante, usted le digo, la Biblia dice que sí podemos decirle a otra persona Padre en forma espiritual, en forma carnal, en forma de la fe, en la forma de aquel Padre que nos engendró en el Evangelio de Cristo. Entonces, no ande usted por ahí diciendo mentiras. Si a usted, a su pastor, pastora, lo que usted quiere llamarle, evangelista, como usted le quiere decir, le dijo que no podía hacer eso, que los católicos estaban